Bembo Urrara cuanto diputado, senador, presidente, doña Angaina Perubí. Ayer. Jamás la bella pa, pero Bembo Urra. Bueno, pero esto es un poquitito más que eso y verdaderamente el sentido de la vida. Porque nosotros estamos diciendo, Jesús se presenta como Mesías, quiere decir, se presenta como nuestro Rey. Se presenta como nuestro guía. Se presenta como nuestro presidente. Se presenta como el que nos va a mostrar nuestra hoja de ruta para vivir auténticamente como cristianos. Y durante estas 5 semanas del tiempo de Cuaresma, el Señor nos hizo la propuesta. Esta es la propuesta de mi gobierno, nos dijo Jesús. La primera propuesta nos llamó al desierto, para que cada uno se convierta primero de sus pecados. La segunda semana, la propuesta del gobierno de Jesús fue la de subir a la montaña, para tener una verdadera experiencia de Jesús como cristianos, de Dios. La tercera semana, la propuesta del gobierno que Jesús hoy nos trae como Mesías y como nuestro presidente, justamente fue los mandamientos. Hay que ver, los mandamientos son como la Constitución Nacional, que no se puede violar, que se puede y se debe vivir las normas como comunidad. Tercera semana, cuarta ahora del tiempo de Cuaresma, nos habló de la misericordia, que tenemos que ser misericordiosos entre nosotros para poder hacer que el reino de Dios, es decir, el gobierno de Jesús pueda servir. Si nosotros no somos misericordiosos entre nosotros, moviendo allá hoy. Y la quinta semana entonces de este tiempo de Cuaresma que terminamos ayer justamente, fue la del amor verdadero que se entrega por todos. Amó Dios tanto al mundo que fue entonces la generosidad. Generosidad. Ñañeme en Baitea lleva. Y por eso esta semana vamos a llegar hasta la cruz el Viernes Santo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, queridos hermanos, hoy en este Domingo de Ramos? Hacemos una síntesis. Jesús ya nos habló de su plan de gobierno. Y ahora lo que hacemos nosotros, y por eso todito tiene que tener sus palmas, lo que le hacemos es hurra a Jesús. Nosotros lo que le estamos diciendo es, bendito por fin, Yarecota, vente ahí, ya de la jata hasta peponares, ¿entienden? Esto es lo que nosotros estamos haciendo y muchas veces la gente no entiende. Piensa que esto es un amuleto. Ay, bendecir que sepa, que sepa que como un amuleto, un disparata no sé qué cosa. No, queridos hermanos. ¿Saben qué es? Este es el signo más importante que cada uno tiene que tener y después puede dejarse caer en su cama, en su vehículo, donde quiera Memojita se vea. Pero donde ustedes puedan ver. ¿Por qué? Porque te hace acordar que nosotros dijimos, Jesús es mi Salvador. A Jesús yo le hice hurra y yo verdaderamente voté por Jesús porque escuchando su propuesta me comprometí como cristiano. Yo quisiera que esto entendamos muy bien, querido hermano, porque veo que muchos cristianos se van y no llevan, ni eso no llevan. Después otros cristianos ni entienden, se van, se hacen una bendición, o pum, a ver, o pobre. No, el sentido es el más importante, porque nosotros a decir la palabra Hosanna, esa es una palabra hebrea, que quiere decir, Reurahep, fuerza, Reurahep, bueno, eso es lo que quiere decir Hosanna. Porque nosotros aceptamos y decimos, Señor, te elegimos a vos como parte de nuestra vida y queremos vivir lo que nos propones. Y después, nosotros vamos a hacer después en orden. Justamente ahora está la televisión ahí, ahora en este mismo momento está transmitiendo. Así es que vamos a procurar también, porque muchos otros hermanos nuestros están participando con nosotros de esta celebración. Así es que vamos a procurar hacerlo bien, primero para que nosotros aceptemos a Cristo en nuestra vida. Segundo,
para que todos nuestros hermanos que hoy nos están acompañando también a través de la televisión Yandiyarañe, con nosotros puedan vivir este momento especial e importante. Si nosotros hoy le decimos, Señor, tú eres verdaderamente nuestro Señor y nuestro Mesías, nuestro Salvador, entonces quiere decir que después de los 365 días, o 366 años, porque ya de Coco y 29 de febrero ayer, entonces vamos a vivirlo de una manera comprometida. Esto que hacemos ahora, si lo hacemos bien y si lo entendemos, entonces vamos a ser buenos cristianos. O necesita la ñan de parroquia, o necesita la ñan de recoe, o necesita de rogapuive. Porque es Dios a quien nosotros le estamos diciendo, sí Señor, te acepto como Mesías, sí Señor, te acepto como Salvador. Bueno, así que le voy a pedir, vengan un poquitito más cerca, por favor, acérquense ustedes, acérquense más, porque este es un momento demasiado importante. Eso, muchas gracias. Este es un momento demasiado importante, queridos hermanos, en que nosotros nos encontramos como familia y después así con calma vamos a ir entrando allá, ¿verdad? Primero se va el país que está representando en este momento a Jesús. Y vamos a ir cantando después, y por eso les dije, todito tenemos que mover. Vamos a practicar uno de los cantos importantes. Entonces, Osana Hey, Osana Ha. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Eso no va. Osana Hey, Osana Ha. Osana Hey, Osana Hey, Osana Ha. Otra vez. Osana Hey, Osana Ha. Osana Hey, Osana Hey, Osana Ha. ¡Viva Cristo! ¡Viva Jesús! ¡Viva nuestro Mesías! ¡Segura Jesús! ¡Ep! 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 ¡Qué buenos burreros que son ustedes! Bueno, pero Jesús merece mucho más que eso, porque es verdaderamente nuestra vida que sale desde el corazón. A Jesús no le estamos haciendo nada como le hacemos a cualquiera, ¿verdad? Oye, presentaba uña de la programa, a ver, nunca no cumplir. Jesús nos trae este programa de vida y nosotros tenemos que llevarlo adelante. Así que vamos a comenzar con este entusiasmo, después de haber explicado bien lo que significa esta bendición de las palmas y después hacer la procesión hasta el templo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la Cuaresma, 5 semanas en que el Señor nos hizo su propuesta para nuestra vida, nuestra sociedad, por medio de la penitencia, del desierto, de la montaña, de los mandamientos, de la oración y de las obras de caridad, hoy nos reunimos aquí como familia y como comunidad para iniciar con toda la iglesia la celebración del misterio más importante del cristiano, que es la Pascua, su propia resurrección. Este sagrado misterio de la resurrección se realiza por medio de la muerte en la cruz de Jesús y por medio de la resurrección. Jesús lo primero que hizo fue ingresar a Jerusalén, que nosotros en este momento, en este Domingo de Ramos, lo haremos aclamándolos como nuestro único Señor y Salvador, como nuestro Mesías. Entraremos a la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad santa, y por eso, llenos de fe y con gran fervor y devoción, iremos aclamando con nuestras palmas, por eso tenemos las palmas, ¿se dan cuenta? Y seguiremos al Señor con los vítores y los cantos de Hosanna, es decir, para que por la gracia que brota de su cruz, lleguemos a tener parte también nosotros en su resurrección y en su vida. Levantamos nuestras palmas. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, bendice estas palmas, estos ramos que llevan tus hijos en sus manos, para que ellos que llevan estas palmas también puedan vivir de acuerdo a tus mandamientos y propuestas de tu evangelio que nos has enseñado y dejado en estas 5 semanas del tiempo de Cuaresma. Y así, todos nosotros
que te seguimos con aclamaciones a Cristo Rey, podamos llegar con Él a la Jerusalén celestial y así aumentar nuestra fe porque esperamos en ti. Y escucha nuestra plegaria para que quienes hoy llevamos estos ramos en honor de Cristo victorioso, te presentemos el fruto de las buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendice, Señor, estos ramos. Y mientras aquí, entonces, diácono, vayan bendiciendo. Exactamente. Va a ir pasando entre ustedes y nosotros vamos a aclamar a Jesús como nuestro Mesías. Hosana hey, Hosana ha, Hosana hey, Hosana hey, Hosana ha. Hosana hey, abran camino así para que vaya pasando por dentro de ustedes. Hosana hey, Hosana hey, Hosana ha. Bendito es el nombre de Jesús, que viene entre nosotros, Mesías y Salvador. Fuerza, Hosana. Hosana hey, Hosana ha. Hosana hey, Hosana hey, Hosana ha. Hosana hey, Hosana ha. Hosana hey, Hosana hey, Hosana ha. ¡Viva Cristo! ¡Viva nuestro Mesías! ¡Se honra Jesús! ¡Ep! 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 Hosana hey, Hosana ha. Hosana hey, Hosana hey, Hosana ha. Hosana hey, Hosana ha. Hosana hey, Hosana hey, Hosana ha. Ahora entonces vamos así con esta aclamación mientras están haciendo la bendición, están pasando, dejen que espacio hasta donde ya están yendo y todito para que puedan ser bendecidas nuestras palmas, nuestros ramos, que significa nuestra adhesión a Jesucristo. ¿Qué significa nuestra adhesión a Jesucristo? Es decir, que nosotros le aceptamos como nuestro Mesías, como nuestro Salvador, que entendemos la propuesta de salvación que Él nos ha regalado. Entonces ahora vamos a estar muy atentos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús y los suyos se aproximaban a Jerusalén, estando ya al pie del monte de los Olivos, cerca de Betfagé y de Betania, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan al pueblo que está enfrente, y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Y si alguien les pregunta qué están haciendo, por qué le libran a ese burro, entonces ustedes responderán: el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida. Ellos fueron y encontraron el asno que estaba atado cerca de una puerta, en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen ustedes? ¿Por qué desatan a ese burro? Ellos respondieron así como Jesús les había dicho, y nadie les molestó. Entonces le llevaron el burro a Jesús, pusieron sus mantos sobre él y Jesús subió sobre el burro. Muchos extendían sus mantos sobre el camino, otros lo cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Vamos a repetir: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito sea el reino que ya viene. Bendito el reino de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Palabra del Señor. ¡Viva Cristo! ¡Se honra Jesús! ¡Ep! 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 Hosana hey, Hosana ha. Hosana hey, Hosana hey, Hosana ha. Hosana hey,
Osana ha, Osana hey, Osana hey, Osana ha. Bueno, ahora una brevísima explicación de este evangelio antes de iniciar nuestra procesión. El sacerdote primero con la cruz, aquí vamos a pasar por el medio y vamos a ir despacito entrando. Y ahí también todito nosotros vamos a ir siguiendo sin apresurarnos, caminando y acompañando y cantando. Ustedes escucharon que Jesús le dice a sus discípulos, se van a ir a la ciudad y ahí van a encontrar, dice, a un burro, a un asno. Ustedes saben que en la Biblia aparecen dos animales muy interesantes, el caballo y el burro. Y hay incluso un libro que se escribió sobre eso interesantísimo, sobre la Biblia, que nos explica muy bien. Dice que el caballo significa siempre la guerra, la espada, las armas. Ustedes tienen que ubicarse allá, en el oriente. Ahí están, y ese es el origen de los caballos árabes. No sé si ustedes vieron el caballo árabe. ¡Ja! Esos son altos, puestos para la guerra. Mirando, mira, yariscos y bueno, porque justamente entonces el caballo de guerra es considerado como el orgullo, el mbaretecho, el que quiere arrasar todo, el que quiere ganar todo por la espada, por las armas, con la guerra. Y miren la propuesta de Jesús. Jesús, él viene y se presenta ahora como nuestro líder. Él quiere ser nuestro presidente de la República, de nuestra vida, de nuestra iglesia, de nuestra familia, de cada uno de nosotros. Y viene montado sobre un burrito. No viene sobre un caballo. Jesús no viene en barete. No. Jesús viene humilde sobre un burrito. Porque el burro significa la misericordia, significa el amor. Significa verdaderamente entonces ponernos en sintonía de corazón. Vamos a poner nuestras manos sobre nuestro corazón y le vamos a pedir a ese Jesús que viene hoy, humildemente montado en un burrito, que verdaderamente sea nuestro Salvador, nuestro Mesías. ¡Viva Cristo! ¡Viva nuestro Mesías! Y ahora entonces vamos a ir caminando despacito y yo voy a ir pasando aquí con todos, ¿verdad? Y ahí vamos a ir cantando Osana Hey. Osana Hey.
Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nombraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Las lecturas de hoy contienen especial interés para nosotros, como seguidores de Jesucristo, porque nos introduce a la última etapa de su vida terrenal. Escuchemos la palabra de Dios con atención y guardémosla en nuestros corazones. Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con la palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído, y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaron y escupían, pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies, yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y se sortean mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor, glorifíquenlo, descendientes de Jacob, témanlo, descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres y presentándose como aspecto humano. Se humilló hasta aceptar la obediencia, la muerte y la muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, en los abismos,
y toda lengua proclame la gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Habla, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Los sumos sacerdotes se reunieron en consejo con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín, y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este lo interrogó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió. Tú lo dices. Los sumos sacerdotes multiplicaban las acusaciones contra él. Pilato lo interrogó nuevamente. ¿No respondes nada? Mira de todo lo que te acusan. Pero Jesús ya no respondió a nada más, y esto dejó muy admirado a Pilato. En cada fiesta, Pilato ponía en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había en la cárcel uno llamado Barrabás, arrestado con otros revoltosos que habían cometido un homicidio durante la sedición. La multitud subió y comenzó a pedir el indulto acostumbrado. Pilato les dijo: ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Él sabía, en efecto, que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Pilato continuó diciendo: ¿Qué debo hacer entonces con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: ¡Crucifícalo! Vamos a repetir todos 3 veces. Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte: Todos juntos, 3 veces. ¡Crucifícalo! 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 Pilato, para contentar a la multitud, les puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo llevaron dentro del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la guardia. Lo vistieron con un manto de púrpura, hicieron una corona de espinas y se la colocaron. Y comenzaron a saludarlo. ¡Salud, rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando la rodilla le rendían homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron de nuevo sus vestiduras. Luego lo hicieron salir para crucificarlo. Como pasaba por allí Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cláneo. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después lo crucificaron. Los soldados se repartieron sus vestiduras, sorteándolas para ver qué le tocaba a cada uno. Ya mediaba la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción que indicaba la causa de su condena decía: el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, movían la cabeza y decían: tú que destruyes el templo y en 3 días
lo vuelves a edificar. Sálvate a ti mismo y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban y decían entre sí: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es el Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También lo insultaban los que habían sido crucificados con él. Al mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde, y a esa hora Jesús exclamó en alta voz: Eloí, Eloí, lama sabachthani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron: Está llamando a Elías. Uno corrió a mojar una esponja en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber diciendo: Vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús, dando un grito, expiró. Ahora todos nos ponemos de rodilla por un minuto y hacemos el momento de silencio. Nos ponemos de pie. El velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó: Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva nuestro Mesías! ¡Viva! ¡Se hurra Jesús! ¡Hep! 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 Muy bien, tomen asiento, queridos hermanos. Qué lindo que es hoy reunirnos para hacer justamente una de las profesiones de fe más importantes en nuestra vida. Este día es demasiado importante. Como yo les dije al comienzo, nuestra introducción, y quise explicar para que entendamos bien, porque algunas veces cuando ya entendí guasú y la ñande ya poa, apea iba ahí, porque después vienen las consecuencias negativas de la falta de compromiso. Porque muchas veces nuestras iglesias están vacías. Mi hija tuya ahí, mi hija y veima, ojalá tu bobe. ¿Y por qué eso? ¿Por qué eso? ¿Dónde están nuestros jóvenes? ¿Dónde están nuestros jóvenes que hicieron la confirmación? ¿Dónde están nuestros niños que hicieron la primera comunión? ¿Entienden? Así la señora Irina. Oye, se ve por toda parte a correr, se con la país, por todas partes, anda ese ahí. Y entonces, ¿qué quiere decir eso, queridos hermanos? Que estamos verdaderamente enfermos. Estamos enfermos espiritualmente. Y entonces, el médico, ¿qué es lo que hace cuando alguien está enfermo? Primero diagnostica. O ya de aquí para allá, ¿cuáles pueden ser las situaciones? A ver, ya bocañas de análisis, a ver, para estar seguro. Entonces, hasta llegar a la enfermedad y saber qué es. Y eso es lo que estuvimos haciendo durante este tiempo de Cuaresma, queridos hermanos. Por eso yo les dije en la presentación, ¿verdad? Y solamente recordar, esa primera semana era justamente para diagnosticar, ya mañana, ya esa, el año de Basina, eso que era el desierto, que nos llamaba, decíamos, a subir a la montaña. Esta es la propuesta de Jesús. Esto es lo que Jesús quiere de nosotros, un encuentro verdadero con Él. Porque si no, no nos vamos a curar. Si no hay verdadero encuentro con Dios,
nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras familias estarán en el Huirorí. Y muchos de nosotros, incluso ojalá todos los domingos así estuviésemos llenos, ¿verdad?, en nuestras Eucaristías. Cada domingo puedes hacer, el próximo domingo a las 6:30 de la tarde, y después dentro de 15 días, y después dentro de 22 ya es así. Ya se a mí me aguantaba con propuesta de nuestro Jesús, a quien nosotros hoy estamos diciendo: Señor, yo te acepto, yo verdaderamente quiero que seas mi Mesías, mi Salvador. Entonces esto es demasiado importante, como le estaba diciendo, este domingo, el domingo de Ramos, es cuando nosotros aceptamos la propuesta de Dios. Este es el compromiso, este es el momento en el cual, si vos vas a hacer un papel en escribanía, este es el momento en el cual vos vas a firmar ese papel. Después de que hayan escrito todo ahí, entonces en el papel, la escribana, el escribano, de ahora y mañana llegar y le dejaré firmar. Porque si ahí vos pusiste cualquier cosa, puso ahí, después, una vez que firmaste, eso que está escrito, eso es lo que vale. ¿Entiendes? Entonces, queridos hermanos, este domingo, lo que nosotros estamos haciendo, dándole vítores al Señor y diciendo: Hosanna, ¿se acuerdan? Hosanna quiere decir justamente que nosotros le recibimos a Cristo como nuestro Rey, como nuestro tendotá, como quien nos muestra nuestra hoja de ruta. Es cuando ustedes se van y en el sacramento del matrimonio, ahí, entonces, yo fulano de tal me entrego a ti, te recibo a ti como esposa y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, de coere paiteina, hasta que la muerte nos separe. UPB, listo, oímos. Dice la gente, hiciste ya tu compromiso. El sacerdote, la misma cosa, cuando está con el obispo, y entonces es ungido. Entonces, bueno, y así, cada uno de nosotros, dentro de ese ministerio, queridos hermanos, que nosotros hemos asumido. Entonces, ¿qué es lo que hace la Iglesia durante todo el año, que yo le llamo así, un año litúrgico, catequético? Nos vuelve a llamar la atención, y mío, de dale. Fuerza será allí, dale, ánimo, porque vos te estás comprometiendo a vivir tu vida de cristiano. No es que nosotros no sabemos, no es la primera vez que estamos haciendo, sino que hoy lo que nosotros estamos haciendo es un memorial. Y memorial significa que nosotros volvemos a entender, a saber, a comprender y a renovar nuestra alianza con el Señor. Eso es lo que necesitamos. Que este año 2024 sea una parroquia entusiasta. ¿Pero por qué? Y porque dijimos que le recibimos a Jesús y lo aclamamos como nuestro Mesías, como nuestro Salvador, como el que nos va a dar la fuerza necesaria para mover entonces nuestra comunidad. Y desde ahí después todo lo demás, aplíquenlo a su familia, en tu casa la misma cosa. Si vos te comprometés con Dios, si vos entendés que todo lo que estamos haciendo es justamente por amor a Dios, entonces ustedes saben muy bien que una mamá se desvive por sus hijos. ¿Pero por qué? Y porque le ama a Dios en realidad. El amor a Dios es el que nos lleva a hacer y a donar el amor al prójimo. Eso fue el quinto domingo, la generosidad. Y la máxima generosidad, ahí está, que ya conocemos, y que nosotros el viernes lo volveremos a vivir. Pero lo viviremos con la mayor intensidad de que ese memorial, es decir, se vuelve a repetir en nuestras propias vidas. O tiene que realizarse en nuestra propia vida. Si yo soy una persona que no estoy viviendo mi compromiso cristiano, si soy un cristiano de ocasiones, cuando hoy la domingo Ramos ya jamba la tuba ove, porque te día, hoy la miércoles de ceniza ya jamba esto, mañana de la ceniza ya de Sibare, ninda ya baila lleva. Eso no está bien. Este es el tiempo de conversión. Este es el tiempo en que volvemos a entender, Señor, asumo verdaderamente este plan de gobierno que tenés para mi vida. Y me pongo a ambos urra,
te acepto, Señor, como mi Salvador verdaderamente. Y me comprometo. Y vamos a hacer que esta familia, que esta parroquia, que este país salga adelante. ¿Por qué? Y porque me comprometo y me gusta tu plan de gobierno. Eso es lo que le estamos diciendo a Jesús, queridos hermanos. Por eso yo insisto, y no sé ni cómo más explicar, porque en todas partes explico, digo, de arriba, de abajo, de costado, por todas partes, chanfleado entero que voy. A ver si podemos entender que este es el momento que como cristianos tenemos que comprometernos con el Señor. Y es por eso que le aceptamos como Mesías y nuestro Salvador. Pero atención, porque la palabra de Dios nos ha presentado aquí 3 hermosas lecturas. La primera de Isaías justamente nos habla de la cruz, del dolor. O sea, aceptar a Jesús, queridos hermanos, no es dulce de leche, no es así nomás, así. Ñande puro paitena, ñande aina. Tenemos que hacer el training en la vida cristiana. La segunda lectura, la misma cosa. Como Pablo nos está hablando, este es en la medida en que nosotros aceptamos esa cruz, que lo vamos a volver a vivir desde el Jueves Santo en el Getsemaní. Jesús incluso dice que suda sangre. Es una forma de decir que Jesús sudó sangre. Quiere decir que le fue también tan difícil a él cumplir la voluntad de Dios. Pero no por eso él dijo, no, no, la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere en tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere en tu familia? ¿Qué es lo que Dios quiere en nuestra parroquia? ¿Qué es lo que Dios quiere en nuestro país? Un país tan joven, un país con tanta energía, un país con tanta riqueza. Y sin embargo, un país tan pobre, tan chapí como somos nosotros. ¡Qué pena! Y yo eso lo digo porque he recorrido más de 30 países seguramente y he vivido en muchos países más pobres en cuanto a la naturaleza, ni árboles, ni riqueza como tenemos nosotros. Y ellos están en el primer mundo. Entonces, nos falta Cristo, nos falta Dios. Nos falta verdaderamente ser honestos, asumir y decir, tú eres Cristo, tú eres Dios, el que va a encaminar nuestra vida. Entonces esto es demasiado importante, queridos hermanos, que volvamos a retomar. Y eso es lo que nos dice esa segunda lectura. Y termino, queridos hermanos, con el Evangelio, porque el Evangelio nos va mostrando actitudes. La palabra de Dios, su preocupación es mostrarnos las actitudes de los personajes. Uno de los personajes que aparece, por ejemplo, es Pilato. Pilato era el único que podía decir a este tipo, le van a crucificar. Y era el pueblo, por eso les dije, vamos a repetir, crucifícalo, crucifícalo. O sea, somos nosotros. Cuando a Pilato le dicen, ¿sabes qué, Pilato? Si vos macaneás, los yaguareás donde al César, a Roma, que vos entonces estás aceptando a este bandido, a Jesús, y estás salvando, crucifícalo, aunque sea inocente. Entonces ahora y te la he puesto, que llevo que yaguareás y que ese, dale, esperajado, ve crucificar ni pero ese problema, no hay pasiva, pita, peo, belluca, ya por la bella posea, por el inocente. Y bueno, queridos hermanos, eso también pasa entre nosotros. Pasa entre nosotros. Miren nuestra justicia, una justicia vendida, una justicia, pero por favor, lo que estamos viviendo en nuestro país, lo que estamos viviendo. Un Congreso que vota de acuerdo a quien le dice qué es lo que tiene que hacer, de acuerdo a las conveniencias. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué falta? Falta Cristo, falta honestidad, falta mirar verdaderamente el bien de la gente, el bien del pueblo. Y entonces eso es lo que el Señor hoy nos está diciendo. Si nosotros hoy no lo recibimos como verdadero Mesías a Cristo, si no lo tenemos como verdadero Salvador nuestro, entonces vamos a seguir de la misma manera. Así es que si estamos aquí, es no para llevar un amuleto a nuestra casa, sino que para que mirando y teniendo en nuestra casa este signo tan lindo en que vamos a decir, yo me comprometí con el Señor. Y fui yo el que estuve ahí victoriando y diciendo, Señor, te quiero a ti
como mi Salvador y te quiero a ti verdaderamente con esas propuestas que me traes para que exista cambio en mi vida, conversión verdadera en mi vida y así entonces una conversión en mi familia y conversión en mi país. ¡Viva Cristo! ¡Viva nuestro Mesías! Nos ponemos de pie y cantamos Hosana hey, Hosana ha, Hosana hey, Hosana hey, Hosana ha, fuerza. Hosana hey, Hosana ha, Hosana hey, Hosana, Hosana ha. Seguro a Jesús. Muy bien. Si le recibimos entonces a Jesús como Mesías, vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones al Señor. A cada intención respondemos, Padre de bondad, escúchanos. Padre de bondad, escúchanos. Para que la fuerza de la pasión de Jesucristo renueve a la Iglesia en el amor y en el servicio a los hombres, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Para que los gobernantes que dirigen los destinos de sus países tengan la valentía de luchar y vencer las tentaciones del poder, del afán de riqueza y los placeres terrenales, y trabajen por el bien de todos, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Para que las personas que viven en precarias condiciones de salud, de justicia social, de paz y de vivienda, puedan mejorar su situación recibiendo los auxilios necesarios, tanto material como espiritual, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Para que nosotros, reunidos hoy en este lugar, para acompañar a Jesús y aclamarlo como nuestro Señor, sepamos aceptar los dolores, los sufrimientos e incluso las persecuciones a ejemplo de nuestro Rey, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Para que, unidos a Jesús, podamos participar con fe en las celebraciones de esta Semana Santa, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Ahora ofrecemos al Señor nuestra vida, el pan y el vino, y nuestro aporte generoso para el sustento de la Iglesia y de la obra de la evangelización. Invoca
Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón. Y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Él, que era inocente, quiso padecer por los pecadores. Fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso, con todos los ángeles te alabamos, diciendo con alegría. Vamos a mover con nuestras palmas, con fuerza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Fuerza. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! En nombre del Señor, en nombre del Señor, hosana en el cielo. Segura Jesús, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Con las palmas, fuerza, anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección y esperamos tu venida gloriosa. Oh Señor, oh Señor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos
que se durmieron en la esperanza en la resurrección. Admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y te pedimos, Señor, hoy que bendigas especialmente a tu hija Mónica, que cumple un año más de vida. ¿Dónde está Mónica? ¿Quién es Mónica? ¿Está por ahí? ¿Quién es Mónica? Bueno, vamos a rezar por ella, parece que no está. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza, así como le aclamamos al Señor y lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, decimos la oración del compromiso en la construcción del reino de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con los... Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Señor, te alabaremos en medio de la asamblea, que el alimento de vida eterna nos fortalezca para que no perdamos la fe y alabemos eternamente a nuestro Rey y Señor en medio de la asamblea y de nuestro entorno. Quiero hablarte de un hombre
No sé si vino Mónica. ¿Está Mónica aquí entre nosotros o no? No está, que cumple años. Entonces rezamos por esta intención. Bueno, entonces creo que el mensaje de salvación hoy de parte del Señor fue muy, muy claro, ¿verdad? Todo lo que significa para nosotros hoy es el día del compromiso. Por eso así nos reunimos, ¿verdad? Como comunidad y hacemos vítores al Señor, porque nosotros nos comprometemos. Lo más importante es el compromiso y lo que va a venir durante esta Semana Santa. Mañana es el día que se llama de la unción. El martes es el día de la traición. El miércoles es el día de la preparación. El jueves es el día de la Eucaristía, de la última cena, del lavado de los pies, servicio, generosidad. El viernes, el día de la crucifixión, la generosidad y la entrega. Dios que muere por nuestros pecados, por nuestra salvación. El sábado es el día del silencio, de la contemplación de un Cristo que yace en el sepulcro y a la noche que resucita y que tiene que ser la explosión. Y así entonces el domingo en que nosotros, por eso le llamamos domingo, viene del latín dominus, Señor. Entonces es el día del Señor, el día de la resurrección. Y por lo tanto a eso tenemos que llegar. Este compromiso que hoy asumimos nos tiene que llevar en esta Semana Santa a vivir auténticamente. Entonces, lunes, martes y miércoles, algunas veces la gente piensa que no es ya Semana Santa, porque como no es feriado, como no es esas cosas, entonces la gente piensa que todo es así nomás. Sin embargo, teológicamente y catequéticamente la Iglesia nos invita. Ojalá, si ustedes pudiesen, participen también lunes, martes y miércoles, porque son temas teológicos, catequéticos importantes en el camino y en el compromiso cristiano. Porque es como subir una escalera. Desde el primero subir al cuarto ya. Tenés que ir por orden, ¿verdad? Y entonces, en esa medida, vas a poder llegar bien también al objetivo. Nuestro objetivo apunta a la resurrección. Muy bien. Y como saben, y ya les dije hace rato, ahí ustedes ven, ahí están, nuestro canal, Ñande Yarañe, aquí también, ¿verdad? Que están transmitiendo. Y como siempre, yo les digo, las personas que quieran colaborar y ayudar para que Ñande Yarañe siga adelante. Gracias a Dios, ya tenemos nuestro móvil, por eso es que este año en enero pudimos conseguir ese móvil y entonces ya podemos transmitir en directo desde las comunidades. Y hay muchas comunidades que están pidiendo, por todas partes ahora están pidiendo. Así es que estamos pensando más adelante comprar un segundo móvil, porque no podemos, porque algunos de aquí, imagínate, aquí está Ñembú, de aquí está Talambaré, de aquí está San Bernardino. No podemos con uno solo, ¿verdad? Así que de a poquito tenemos que ir creciendo. ¿Y cómo crecemos? Con el aporte de la gente. Son ustedes verdaderamente los que han ayudado para que se consiga cada una de estas cositas. Ustedes, aunque no lo crean, miren por esa camarita que está ahí, esa cuesta $1000, imagínense. Vea, pequeña bebé. Y así, cada cosa tiene su precio, pero es para la evangelización. Y eso es lo que tenemos que procurar entender. Entonces ese compromiso que hoy asumimos también con Jesús, de que Él es nuestro Mesías y nuestro Salvador, peñamos más entero de tierra. Así que después al final también siempre nosotros ponemos allí 2 personas que esperan. Allá está justamente, levanta un poco tu cajita, allá está la señora Amada, está con nuestra alcancía Ñande Yarañé, y eso es libre. El que quiera verdaderamente colaborar, pone una colaboración para que sigamos siempre. Y en todas partes donde vamos, hacemos lo mismo. Y así, de acuerdo a la generosidad de las personas, también vamos creciendo. Muy bien, vamos a escuchar un poco las indicaciones para esta Semana Santa de nuestras actividades en la parroquia. La Pastoral de la Juventud organiza la Pascua Joven, que comenzará el día jueves 28 de marzo y culminará el domingo 31.
la cual se llevará a cabo aquí en nuestra parroquia. La inscripción será a tan solo 10.000 guaraníes. Y también habrá un combo, la remera más inscripción 50.000 guaraníes. Lunes Santos, 19 horas, nuestra Santa Misa. Están invitados la comunidad Cacupemí, comunidad Santa Catalina, así que le esperamos las comunidades. Martes Santos, 19 horas, Santa Misa. Invitados la comunidad Santa Librada. Miércoles Santos, 19 horas la Santa Misa, confesiones desde las 16:30 horas. Invitado la comunidad San Roque. Jueves Santo, 19 horas, la celebración de la Cena del Señor y lavatorio de los pies. 21 horas, adoración al Santísimo. Gracias. Acá le paso a un hermano que le quiere dar un informe. Paz y bien. Queridas hermanos, tengo una revista que hacemos ya 32 años cada mes. Esta revista ayudará a progresar en la fe con Virgen María. Ella va a educarnos para ser católicos verdaderos. Cuesta 15.000 cada ejemplo. Muchas gracias por su ayuda. Que Dios y Virgen María les bendiga por su ayuda. Muy buenas noches. Buenas noches, queridos hermanos. En la mañana de hoy, durante nuestra misa del Domingo de Ramos, hemos dado lanzamiento a la gran rifa de fin de año que se realizará el 15 de diciembre. El objetivo de esta rifa es, como siempre, el sostenimiento y mantenimiento de nuestra hermosa parroquia. Deseamos contar con la colaboración de todos ustedes a través de la promoción y venta de estas rifas. Desde ya agradecemos la predisposición y la buena voluntad que tienen cada uno de ustedes para cada una de las actividades que estamos realizando. Les quiero citar nuestros maravillosos premios. Son realmente muy interesantes. Nuestro primer premio consiste en un vehículo de 25 millones de guaraníes o su equivalente en efectivo. El segundo premio es un aguinaldo equivalente al salario mínimo vigente en el mes de diciembre. Nuestro tercer premio consiste en 1.500.000 guaraníes. Nuestro cuarto premio en un lente de sol Ray-Ban. El quinto premio es una freidora de aire o air fryer, como le conocen algunos. Y nuestro sexto y séptimo premio son Biblias ilustradas. Cualquiera de nosotros puede empezar el 2025 con un auto nuevo o con 25 millones de guaraníes para ir de vacaciones, ¿verdad? Entonces, la suerte de Ñabueno Coente dice, ¿verdad? Entonces, acá tenemos los talonarios. Al final de la misa vamos a estar vendiendo ahí afuera. Y si ustedes quieren llevar un talonario de lunes a sábados en horarios de oficina en la secretaría con la señora Nardi, pueden llevar. El costo de cada boletita es de 25.000 guaraníes. Un talonario trae 40 números. Así que les esperamos al término de la misa, les esperamos en la secretaría para que puedan llevar su talonario y que sean ustedes los felices ganadores de cualquiera de estos fabulosos premios. Buenas noches, gracias por su atención. Gracias, Padre. También le damos muchísimas gracias al Padre Víctor por acompañarnos en estos días y que va a seguir acompañándonos, seguro que estamos, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, que San Miguel siempre te proteja en todos. Muchas gracias. Oración final. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo nuestro Mesías! ¡Hosana Hey!
Osana, Osana, hey, Osana, hey, Osana, ¡viva Cristo! Osana, hey, Osana, Osana, hey, Osana, hey, Osana. Hurra Jesús, y que tengan una buena Semana Santa. Muchas gracias.